Hola, en este breve vídeo resolveremos dos supuestos prácticos muy sencillos para repasar una vez más las reglas de cálculo de las penas. Vamos con el primero de estos supuestos. En el primero de estos supuestos se nos dice que una persona interviene como cómplice en un delito de homicidio consumado y además en él concurre una circunstancia agravante. Vamos a repasar, por tanto, cada una de las operaciones que hay que realizar y cómo desde ese marco penal abstracto fijada para el delito de que se trate, vamos a obtener nuevos marcos penales, pero ya marcos penales concretos, que van a servir al juez para individualizar, para concretar la pena específica a imponer. En primer lugar, determinamos el delito de que se trata, que por supuesto nos va a servir para obtener nuestra escala penal de referencia, y hablamos del delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal, que castiga o que impone la pena de prisión de 10 a 15 años. Esta va a ser, por tanto, nuestra escala de referencia, nuestro marco penal abstracto compuesto por un mínimo que es de 10 años y un máximo que es de 15 años. Sobre esta escala vamos a individualizar la pena a imponer, estableciendo los nuevos marcos penales. Hemos dicho que concurría la llamada complicidad, porque esta persona interviene como cómplice. Si lo recordamos bien, a los cómplices se les impone la pena inferior en grado, como establece el artículo 63 del Código Penal, que menciona que a los cómplices del delito consumado o intentado se les impone la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores de este delito. Pero además hemos dicho que resulta que concurre una circunstancia agravante, lo cual quiere decir que además habrá que imponer la pena en la mitad superior. La pena resultante en la mitad superior. ¿Por qué? Porque el artículo 66 del Código Penal, en el apartado primero que nos habla cuando en los delitos dolosos concurren agravantes o atenuantes, menciona que cuando concurre solo una o dos circunstancias agravantes se impondrá la pena en la mitad superior a la fijada para el delito. Estas son, por tanto, las operaciones que vamos a realizar sobre el marco penal abstracto. Vamos allá. Vamos a comenzar, en primer lugar, determinando nuestro marco penal que va a servir de referencia y situándolo en la gráfica. Esa escala básica, recordemos, es de 10 a 15 años. Vamos a calcular sobre esa escala básica, en primer lugar, la pena correspondiente para los cómplices, que es la pena inferior en grado. ¿Cómo calculamos la pena inferior en grado? Nos lo dice el Código Penal. Habrá que atender a la pena original, a la escala original y en concreto al límite mínimo de la escala original. ¿Por qué? Porque nuestro nuevo límite mínimo va a ser el límite mínimo antiguo pero reducido en la mitad de su cuantía y nuestro nuevo límite máximo va a ser el antiguo límite mínimo pero reducido en un día o en un día multa, en este caso, puesto que se trata de una pena de prisión en un día de prisión. Es decir, realizando esta sencilla operación que hemos mencionado anteriormente, obtenemos que el mínimo, nuestro nuevo mínimo, será la mitad del límite mínimo anterior, es decir, 10 entre 2, y el máximo será el antiguo mínimo reducido en un día. Es decir, obtenemos que la pena inferior en grado a la pena de prisión de 10 a 15 años es de 5 a 10 años de prisión menos un día. Así hemos calculado la pena inferior en grado a la pena de prisión de 10 a 15 años. Pero no nos basta con esto, porque obviamente hemos dicho que no solo concurre esa complicidad, y por tanto tenemos la pena inferior en grado, sino que además hemos dicho que concurre una circunstancia agravante y por tanto tendremos que calcular la pena en la mitad inferior a esa pena. ¿Cómo calculamos la pena en la mitad inferior? Pues calculando en primer lugar la mitad, es decir, calculando el punto medio. ¿Y cómo lo calculamos? También mediante una sencilla operación aritmética que consiste en sumar el máximo y el mínimo y dividirlos entre 2. Sumar 5 más 10 y dividirlos entre 2. Si hacemos esa operación, obtenemos justo la mitad y obtenemos que la mitad es 7 años y 6 meses. En consecuencia, por tanto, eso supone que de la mitad hacia arriba, hacia el límite máximo de la escala original, que en este caso la escala original es la pena inferior en grado, así obtendríamos la pena en la mitad superior.
y por tanto la pena en la mitad superior es de 7 años y 6 meses hasta llegar a los 10 años, discutiéndose, porque es algo que todavía se discute en la doctrina, si es necesario sumar un día de privación de libertad a la mitad para que en ese caso sea de 7 años y 6 meses más un día hasta los 10 años la pena en la mitad superior, evitando la coincidencia justo con la mitad. Así habríamos calculado, por tanto, la pena resultante en el ejemplo anterior y habríamos calculado un nuevo marco penal concreto, que va a servir al juzgado o al tribunal para individualizar la pena que corresponda. Vamos a ver ahora otro supuesto, otro ejemplo. En otro ejemplo también basado en el delito de homicidio, en el que una persona comete un delito de homicidio consumado, pero resulta que se le aplica una circunstancia eximente incompleta. También aquí nuestro marco penal de referencia va a ser el mismo, el más sencillo para hacer un ejemplo de estas características, que es el del delito de homicidio, pena de prisión de 10 a 15 años. ¿Cuál es la pena que se impone en el caso de que concurra una eximente incompleta? Será la pena inferior en 1 o en 2 grados. Así nos lo dice el artículo 68 del Código Penal, que cuando concurra una circunstancia eximente incompleta de las establecidas en el artículo 21 primera del Código Penal, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados, atendiendo al número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, sin perjuicio de la aplicación de las demás reglas del artículo 66, que en este caso no vamos a aplicar porque entendemos que no concurre ningún otro tipo de circunstancia agravante, por ejemplo, que haya que compensar. Es decir, lo que vamos a calcular es la pena inferior en 1 o en 2 grados de nuestra escala penal básica de 10 a 15 años. ¿Cómo lo calculamos? Pues en primer lugar, determinando nuestra escala penal básica, que ya la sabemos, la misma que anteriormente, de 10 a 15 años, y realizando la pena inferior en grado, que es lo que nos exige esta eximente incompleta. Se habla de pena inferior en 1 o en 2 grados. Vamos a calcular en primer lugar la pena inferior en grado. Para calcular la pena inferior en grado, como hemos dicho anteriormente, nuestro nuevo límite mínimo de nuestra escala penal resultante va a ser el antiguo límite mínimo reducido a la mitad de su cuantía, y nuestro nuevo límite máximo corresponderá con el antiguo límite mínimo pero reducido en un día. Así pues, ahí tenemos el resultado, es el mismo que hemos visto anteriormente, será de 5 años a 10 años menos un día la pena inferior en grado a la pena de prisión de 10 a 15 años. Pero no nos basta con calcular la pena inferior en grado, porque el artículo 68 habla de pena inferior en 1 o 2 grados. Por tanto, habrá que calcular la pena inferior en 2 grados. Para calcular la pena inferior en 2 grados, pues volvemos a calcular la pena inferior en grado, en este caso sobre el resultado ya obtenido de la pena inferior en grado. Es decir, volvemos a realizar nuevamente la misma operación, que es muy sencilla. Nuestro nuevo límite mínimo de nuestra nueva escala penal resultante será la mitad del límite mínimo anterior, y nuestro nuevo límite máximo va a ser el antiguo límite mínimo, pero reducido en un día de prisión. Así pues, obtenemos que nuestra escala resultante, pena inferior en 2 grados, será de 2 años y 6 meses a 5 años menos un día. Hemos calculado, por tanto, la pena inferior en 2 grados, pero repetimos nuevamente, en este caso, la aplicación de la circunstancia eximente incompleta no habla de pena inferior en 1 grado ni de pena inferior en 2 grados, habla de pena inferior en 1 o 2 grados. Por tanto, hay que calcular la pena inferior en 1 o en 2 grados. Para eso, obviamente, necesitábamos haber calculado previamente la pena inferior en 1 grado y la pena inferior en 2 grados. Tenemos ahí la pena inferior en 1 grado y tenemos también la pena inferior en 2 grados. ¿Cuál va a ser la pena inferior en 1 o en 2 grados? Pues esta escala hace referencia a toda la escala comprendida entre la pena inferior en 2 grados y la pena inferior en grado. Es decir, que supone que habrá que coger el límite mínimo de la pena inferior en 2 grados, 2 años y 6 meses, y el límite máximo de la pena inferior en grado, que será de 10 años. Entre uno y otro obtendremos esa escala penal tan amplia, amplísima, que es la pena inferior en 1 o en 2 grados, en la cual el juzgador va a poder individualizar la pena a imponer en los términos establecidos en el artículo 68 del Código Penal.
Y así, con este ejemplo, también habríamos terminado este vídeo estudiando cómo se calcula la pena inferior en 1 o en 2 grados. Muchas gracias.